Bien, vamos a comenzar la grabación de esta clase entonces. La más cordial bienvenida a la clase número 5 de Intervención Psicopedagógica del Cálculo. Hoy día vamos a trabajar, al igual que en las otras dos asignaturas de intervención, la etapa de preparación, así como hemos visto los procesos de preparación para la lectura y la escritura. Ahora estamos viendo los procesos de preparación para el cálculo. Les decía, porque me comentan por chat algunas dificultades de audio, que hoy vamos a revisar cómo preparar, cómo aprestar el aprendizaje del cálculo, tal como lo hemos visto en las otras dos asignaturas, cómo preparar el aprendizaje de la escritura y la lectura. Y la verdad es que la preparación para aprender matemática tiene que ver con la iniciación a la lógica. Esto, yo no sé si ya lo revisamos la clase pasada, les pregunto. Ya, estupendo. Entonces, para lograr un buen desarrollo de las habilidades básicas para aprender matemática y en el fondo prevenir que aparezcan problemas de aprendizaje, se sugiere una progresión de actividades que siempre tenga como marco central el COPICI, lo concreto pictórico simbólico, pero además que busque, por ejemplo, el conocimiento sobre las propiedades de los objetos, la capacidad de organizar la información, la capacidad de establecer relaciones y el uso y comprensión de diagramas y gráficos como instrumentos que favorezcan la representación. Y yo les pido que nos tomemos un minuto para pensar qué operaciones mentales o qué hábitos de pensamiento necesitamos tener dispuestos cognitivamente para poder aprender matemática. Pregunta intencionada para la Constanza Toledo que le gustan las operaciones mentales. Clasificación. Muy bien. La clasificación es más bien una noción infralógica consu, pero sí tiene que ver con operaciones mentales también. Sí, sí, tal cual. Detengámonos un minuto, por eso puse ese mono como mirando el universo y pensando en operaciones mentales. Conocer las propiedades de los objetos. ¿Qué operación mental puede ser? Yo diría que es la primera de la taxonomía. Organizar la información. ¿Representación o no? Sí, claro, representación, muy bien, Constanza Toledo, ¿cierto? Sí, Sí. Ya, muy bien, la felicito. la Lora es. Representación. Oye, capacidad de organizar la información, Connie. ¿Qué habilidad del pensamiento? A ver. ¿Qué función ejecutiva? Ahí le ayudo con eso. Espere. Deja acordarme, espéreme. A ver, aquí están. Analizar. La Francisca Guerrero apuesta por analizar. Sí, organizar implica analizar, pero yo diría que es la habilidad de pensamiento de organización y planificación. ¿Se acuerdan? Y secuenciación del pensamiento. Sí. Y en establecer relaciones tenemos la operación mental de relaciones. ¿Sí? Sí, Y como profe. decía la Francisca Barriento, en comprensión de diagramas y gráficos tenemos análisis y síntesis. Súper. Gracias, Connie. Gracias, Vale, por la mediación ahí en las fuentes de comunicación. Sí, profe. Ya, linda la Vale. Ya, sigamos. Entonces, entendiendo que esta dimensión de aprender matemática tiene un trasfondo cognitivo muy potente, ustedes van a tener que ir haciendo el ejercicio en este semestre de ir vinculando lo que veamos en cálculo, lecto y escritura al ramo de intervención psicopedagógica en procesos cognitivos, ir haciendo un vínculo, ir pensando, por ejemplo, tomémonos el segundo de pensar juntos. Cuando hablamos de que un estudiante reconozca los rasgos
que son distintivos de una letra, para que pueda construir una unidad discreta, como veíamos el lunes, Leo y el resto del curso que hace Lecto. Consu, te quedáis un poquito afuera por un segundo, perdónanos. Cuando pienso en reconocer los rasgos distintivos de una letra y crear en mi memoria de largo plazo una unidad discreta de almacenamiento de información, ¿será que estoy identificando las propiedades absolutas de ese objeto de conocimiento que es la letra? Y detrás de eso, como muy bien decía la Connie, Linda Consu, es que estoy construyendo una representación mental. Entonces, mi invitación es a ir pensando y vamos a tratar de ir dialogando sobre qué actividades cognitivas están sosteniendo la construcción de estos aprendizajes instrumentales que son leer, escribir y operar con números. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Para la matemática, como para la escritura y como para la lectura, yo siempre necesito sostener mi actividad mental en hábitos de pensamiento, de organización y planificación. Para resolver un problema tengo que organizarme. Para leer un power de una clase tengo que planificar cómo lo voy a leer. Lo voy a leer de atrás para adelante, lo voy a leer de adelante para atrás. Voy a leer 5 días por la mañana y 5 días por la tarde. ¿Voy a tomar apunte o no voy a tomar apunte? Y esa actividad mental de ir organizando, secuenciando el pensamiento, tengo que llevarla de modo tal que esté organizada y favorezca y no ir resolviendo sobre la marcha porque me confundo más. Cuando empiezo a escribir un texto, esto es escritura, cuando empiezo a escribir un texto y sobre la marcha voy decidiendo cómo escribirlo, no hago un buen proceso de redacción. Necesito siempre, para leer, escribir y operar con números, tener funciones de planificación, organización y secuenciación del pensamiento que sostengan esa actividad mental. Por lo tanto, son requisitos fundamentales. Y no quiere decir que porque nosotros hagamos un plan de intervención del cálculo, no podamos introducir en él ciertos elementos cognitivos que están orientados a sostener la actividad mental del cálculo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Bien. Recomendaciones generales entonces. Bueno, como en todo, ¿cierto? Así como en escritura usamos diferentes tipos de lápices, témperas, materiales, en cálculo lo mismo, ¿ya? Pero aquí sí se recomienda mucho y de hecho soy enfática en pedirles que usen material concreto de diverso tipo. Ojalá tapas de compota, estas que son vivos, que tienen verde y rojo, tapas de bebida, cajitas de fósforo, cosas que no impliquen un gasto. Otra cosa fundamental para intervenir la iniciación o la preparación para la adquisición del cálculo es usar el juego como una herramienta en el proceso de aprender y de enseñar. Es decir, muchas actividades deben parecer que están mediadas por el juego, ¿ya? Bien, otra cosa importante. Usar el juego implica generar una experiencia. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, como bien hemos conversado nosotros, es una experiencia, es sumergirse en un nuevo mundo. Y esta iniciación debe ser una iniciación a la lógica, más que a la matemática del currículum. Va a desarrollar, para que un estudiante pueda aprender la matemática del currículum mañana, el razonamiento lógico, que es una operación mental de las que están en los peldaños más altos de la taxonomía de Feuerstein, ¿cierto? Debe ser sencilla toda la intervención, interesante, pero también desafiante. La idea es que los niños y niñas asimilen esta experiencia de aprender matemática y razonar como que algo que forma parte de la vida y entender los elementos que la conforman, porque como hablábamos un poco hace un tiempo en taller de procesos cognitivos, la cognición, el razonamiento está puesto en cada actividad cotidiana que nosotros hacemos. Y si educamos sujetos con dificultades de este tipo de razonamiento, se van a ver interferidos procesos fundamentales como la toma de decisiones, como la resolución de problemas cotidianos, etcétera, etcétera. Bueno, una de las cosas fundamentales que debemos trabajar cuando iniciamos un sujeto hacia el aprendizaje del cálculo, es decir, lo iniciamos a la lógica,
es la noción de propiedades de los objetos que la Consu, la Milla lo vieron conmigo antes y ustedes también, el resto del curso. Las propiedades absolutas, ¿cierto? Son aquellas que son inherentes al objeto de conocimiento, y que pueden ser percibidas en el objeto sin compararlo con otro. ¿Ya? Por ejemplo, decir que el computador es negro, que mi cubrecama es púrpura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y son propiedades absolutas el color, la forma y la naturaleza de los objetos, entre otras. Sin embargo, son propiedades relativas la talla, el espesor, el volumen y la masa, porque surgen en comparación con otros objetos o en comparación con una unidad de medida de referencia. Ya cuando los niños y niñas identifican las propiedades de los objetos y tienen ellos una conducta comparativa espontánea de comparar las cosas que están observando, logran, por supuesto, establecer semejanzas y diferencias, y eso es lo que denominamos relaciones. La capacidad de establecer semejanzas y diferencias entre objetos es lo que llamamos relaciones. ¿Sí? Entonces los objetos tienen propiedades absolutas y relativas. Cuando los niños se dan cuenta de esto y empiezan a comparar, entonces están empezando a establecer relaciones entre los objetos del entorno que los rodea. Eso es una cosa. Por una parte, la capacidad de recoger las propiedades absolutas de los objetos para hacer la representación mental, en este caso, del número, del color, de la forma, del tamaño, etc. Otra cosa importante es la organización de la información, y eso tiene que ver con que es expresar la información de una manera ordenada, ¿ya? Es decir, de una manera tal que pueda ser leída o interpretada por el autor, pero más importante aún es que la información que yo escribo puedan entenderla otros. Por ejemplo, cuando quiero representar gráficamente los elementos que encaja o plantear un problema. Cuando los niños y niñas logren organizar la información, pueden comunicar la información mediante diagramas, tablas, organizadores gráficos y diferentes tipos de esquemas, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno le pregunta a un niño, ¿cuántos colores de pelo tienen los niños que están en tu sala de clase? Un niño, un párvulo que no sabe escribir, representa eso en esta hoja. Cuando un niño es capaz de organizar la información, va a hacer espacios diferenciados para los colorines, los de pelo negro, los de pelo rubio. Bueno, aquí en Chile no hay mucha variedad, pero es un ejemplo, ¿no? O los colores de mochila que tienen tus compañeros, etc. En tercer lugar tenemos las relaciones, y una relación se basa o se define como un punto de partida, es decir, una fuente, y un conjunto de llegada, una meta u objetivo. Y un conjunto de parejas que verifican o muestran una relación, ¿ya? Por ejemplo, la relación de menor y mayor, yo pongo, por ejemplo, siempre a la izquierda el número menor, el 2, y a la derecha el número mayor, el 4. O para este nivel, pongo un círculo azul y un círculo rojo. Y para abajo tengo un conjunto de partida, es decir, un cuadrado rojo, un rectángulo rojo y un triángulo rojo, y la relación que debe establecer el niño al mirar el modelo, que es círculo rojo, círculo azul, es que a cada rojo le corresponde un azul. Entonces, cuadrado rojo, le debo agregar un cuadrado azul. Rectángulo rojo, le debo agregar un rectángulo azul. Triángulo rojo, le debo agregar un triángulo azul. Hay un punto de partida, que es una figura de un color que está sola, y hay un punto de llegada que ocurre después de establecer la relación, que es una pareja de figuras que tienen la misma forma pero distinto color. Y hay dos colores posibles de identificar ahí, el rojo y el azul, en ese orden. ¿Se entiende lo que es una relación? Es una relación de orden, es un principio que determina que conforma ese conjunto. ¿Sí? Bien. Ay. Ya, me pegué. La matemática está compuesta por un conjunto de relaciones que son nociones, sistemas de relación que se apoyan unos con otros. Los números tienen relaciones de distancia,
Las figuras geométricas pueden estar compuestas por otras en su interior. Estas se componen de ángulos, de medidas, etcétera, etcétera. El rol del psicopedagogo es mediar, ¿ya? Y vamos a mediar explicando que la matemática es un instrumento para entender las relaciones y analizarlas, ¿ya? Y para acompañar a los niños y niñas en el descubrimiento que está detrás de la diferencia de las cosas. El número y las relaciones son elementos simples que si uno los sabe enseñar, es fácil de explicar y compartir. Y si nosotros educamos niños con una perspectiva positiva de la matemática, probablemente van a tener muchas más facilidad para aprender que lo que vivimos nosotros como experiencia en la gran mayoría. Ahora, para trabajar eso necesitamos también resolver nuestros temas propios con la matemática, que en este curso, como lo hemos hablado otras veces, no son menores, para poder sentirnos competentes de enseñarla, ¿ya? Yo noto mucha como facilidad y apertura de ustedes a trabajar todo lo que es lenguaje, pero cuando tratamos de trabajar matemática, siempre hay un tema natural, una disposición natural, cultural hacia la matemática que es diferente que al lenguaje, ¿ya? Bueno, la noción de una relación es básica, ¿ya? Y comprende, está presente en las actividades humanas desde las más simples a las más complejas. Hay, por ejemplo, relaciones estáticas entre los objetos y otras que se llaman transformaciones dinámicas. Y ahí yo me voy a devolver un poquitito en el tiempo y les voy a pedir a ustedes que nos situemos en la noción de transformación de carácter piagetano. ¿Alguien me puede explicar qué es una transformación estática y qué es una transformación dinámica de un esquema o de un objeto? Yo esperaré. Ustedes saben que yo soy muy buena para esperar cuando me tienen que responder. ¿O qué es una transformación? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea vaga? ¿Hay alguien ahí? No puedo creer que se cumpla el principio de ramo aprobado, ramo olvidado. Habla. Ya, escucho. Profe, yo pienso que la estática es como el sistema lo implementa, como Ya, algo que está, ay, no sé, implementando algo. Y la dinámica es como uno lo puede llevar con metodología, ¿o no? ya, o sea, tú dices que los objetos, cualquiera, los colores, la forma, las figuras, se pueden implementar tal como te dicen que se enseñan. ¿Es algo predeterminado la estática o no? O sea, la estática es como, ya, esto es rojo y es rojo. Total, la dinámica es como yo puedo involucrar el color rojo a otras cosas, ¿o no? Más o menos. Hay una parte que sí y otra que no. Pero sí, Ah, algo tiene que ver, sí. Gracias por el esfuerzo. A mirar ese cuaderno de proceso. Ya, besos. Oye, todos y todas a mirar ese cuaderno de taller de procesos cognitivos, por favor. Ya, las transformaciones dinámicas y las estáticas son un elemento piagetano. Una transformación estática es cuando yo a un esquema de conocimiento, mira lo que te estoy diciendo, a un esquema de conocimiento, por ejemplo, al color rojo, tengo un esquema de conocimiento en mi memoria de largo plazo que dice color rojo, le voy sumando información, va fortaleciendo ese esquema. Frutilla, frambuesa, maleta roja, vestido rojo, labial rojo, puerta roja, casa roja. Voy sumando esquemas de cosas que tienen el color rojo, rojo asociado al amor, etc. Ahí ese esquema se transforma, pero se transforma y sigue creciendo en sí mismo y sigue siendo lo mismo que es el esquema de color rojo. Una transformación dinámica es una esa transformación se llama estática porque es irreversible.
cuando yo aprendí algo sobre el color rojo y lo sumo a mis esquemas de conocimiento, no puedo borrarlo de mi memoria. En cambio, una transformación dinámica es una transformación que es reversible. Por ejemplo, que yo comprenda que, no sé, a ver, que yo comprenda que la plasticina, si yo la amaso y la parto en partes, ¿cierto? Puedo desmembrarla, o sea, separarla en partes pequeñas, pero puedo volver ese esquema de conocimiento de la plasticina inicial, que se transformó en un segundo momento en 8 bolitas de plasticina pequeña, puede volver a ser lo que era, un tubo de plasticina inicial. Las transformaciones dinámicas tienen la característica de ser reversibles, pero hay otras transformaciones que sufren los objetos que no son reversibles, que son estáticas. Por ejemplo, si yo pico una hoja de papel en pedazos, por mucho que yo la pegue, esa hoja de papel no va a volver a ser lo que es, ¿ya? Es decir, un objeto que experimenta una transformación estática deja de ser lo que es para transformarse en otra cosa. No necesariamente diferente, tan diferente, pero avanza, se convierte en una cosa un poco diferente. La transformación dinámica es una transformación reversible. Yo puedo hacer que un objeto A se transforme en un objeto B mediante una transformación, pero también puedo hacer que con la transformación inversa el objeto B vuelva a ser el objeto A que era. No sé si se entiende. El concepto central para entender las transformaciones es la idea de reversibilidad. Y en la matemática, los objetos de conocimiento sufren muchas transformaciones dinámicas, porque un número mixto puede transformarse en una fracción impropia y esa misma fracción impropia puede volver a ser el mismo número mixto que era. Y todas las operaciones aritméticas son reversibles. Lo que yo sumé lo puedo restar, lo que yo resté lo puedo sumar. Y lo mismo con dividir y multiplicar. Y un número puede ser transformado a decimales y a entero y volver a ser el mismo número natural que era al principio. ¿Se entiende? Aquí lo que impera es el principio de reversibilidad. Por lo tanto, entre la matemática prenumérica y numérica hay relaciones cualitativas y cuantitativas. Y hay relaciones y relaciones de correspondencia. Vamos a ver más en profundidad estos aspectos. Ya, un cuarto elemento que vamos a trabajar con los niños y niñas, además de las transformaciones, es los diagramas gráficos y esquemas. Ya, nosotros vamos a ocupar, por ejemplo, cuadros de doble entrada para transcribir y representar la información de manera organizada, esquemas sagitales que muestran gráficamente las relaciones entre los elementos y facilitan la posibilidad de realizar preguntas, incluso con niños prelectores. Todas estas actividades están pensadas para niños que aún no leen. Diagramas de árbol que informan acerca de la sucesión de dos elecciones y facilitan la lectura de la información, gráficos que permiten organizar la información, hacer comparaciones y leer la situación representada. Vamos a verlo después en imágenes y ahí va a ir quedando más claro. Bien, para todo este trabajo, con las propiedades de los objetos, con las relaciones, con los diagramas y la representación de la información, se sugieren algunos materiales que nosotros vamos a revisar. Entre esos materiales está bloques lógicos de bienes, material TreeMat, regiones poligonales de color, tarjetas lógicas con objetos, tarjetas de atributo, tarjetas con mensaje lógico, hojas con diagramas para juegos de lógica y conjuntos, caja de sorpresas para formar conjuntos, tarjetas lógicas FLOG. Son los materiales con los que se trabajan estos 4 elementos de iniciación a la lógica, que son los que vimos al principio. Propiedades de los objetos, organización de la información, relaciones, diagráficos y esquemas. Es decir, cuando yo pienso en un plan de intervención para preparar a un sujeto para que aprenda matemática, yo debo asegurarme de trabajar con propiedades absolutas y propiedades del objeto, relativa y absoluta, relaciones, organización y diagrama de gráfico y esquema. Antes de pensar en seriar, comparar, clasificar, correspondencia y todas esas nociones infralógicas, yo debo asegurarme de estos 4 elementos.
gracias Lore por avisarme, si me había dicho en la clase anterior. Qué pena. Ojalá, bueno, ella después pueda acceder a la clase grabada. Ya, vamos avanzando entonces. Hasta aquí, ¿van claros? En general, en matemática un poquitito más teórica, más densa que lecto y escritura. Vamos a partir con el primer material. Ya, el primer material que vemos aquí se llama bloques lógicos de bienes. Los bloques lógicos son un conjunto de formas geométricas que se pueden elaborar, chiquillos, en cartón o madera. Ustedes, si desean, los pueden hacer. Vamos a hacer algunos que los vamos a sortear. En cartón, por ejemplo, y pintar con cola fría y témpera. ¿Ya? Estos bloques lógicos facilitan la representación de nociones conjuntísticas y de lógica. Me refiero a todos los que son cuadrados juntos, todos los que son círculos, todos los que son azules, etc. Y aquí también se trabaja de manera tangencial o como consecuencia el desarrollo de las nociones prematemáticas. Estos sets de bloques lógicos de bienes se puede dejar con set de 48 o de 24 piezas. En general es más entretenido trabajar con 48. Ya hay que construir piezas según color, forma, tamaño y grosor. Por lo tanto, como son 4 cosas, uno debería hacer 6 de cada cosa, por ejemplo. 6 cuadrados azules grandes y gruesos. Perdón, 3 cuadrados azules grandes y gruesos. 3 cuadrados azules grandes delgados. ¿Me entienden? En el fondo hay que ir combinando estas 4 variables para tener 48 piezas que nos permiten hacer diversos ejercicios de clasificación. Aquí uno inventa las actividades, no vienen dadas. Uno hace preguntas de lógica. Primero, por ejemplo, qué colores tienes, qué formas tiene, armar secuencias, desarmar secuencias, clasificar por color y forma, clasificar por color, forma y tamaño, secuenciar por color, forma y tamaño, componer una figura con otras. Por ejemplo, un cuadrado componerlo con 2 triángulos, o sea, 2 rectángulos pequeños o 4 cuadrados pequeños, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es todo lo que se puede trabajar con los bloques lógicos de bien. En el fondo también se pueden trabajar las relaciones entre los elementos de un conjunto y de otro. Otro material bien interesante que a mí me gusta mucho para trabajar es el material Trimmat. Ya, el material Trimmat tiene un conjunto de figuras que son como rombos, triángulos y un polígono que no conozco su nombre, ya ese que está ahí, voy a mostrarlo con mi mano. Ese. Que tienen diferente color, forma y número de perforaciones, ¿ya? También ustedes los pueden elaborar en madera o en cartón, piedra, pintado y posteriormente encolado. El bloque Trimmat se puede trabajar con nociones infralógicas, de clasificación, comparación, correspondencia, seriación, y todo eso implica por su naturaleza el establecimiento de relaciones, la comprensión de organización y planificación, incluye identificar las propiedades de los objetos también. ¿Ya? Es un material bastante completo y la idea que se trabaja con estos materiales, con todos estos materiales de lógica, es la idea de variable. ¿Ya? La variable, por ejemplo, color cambia de un momento a otro, de un ejercicio a otro, la variable tamaño cambia, etc. Uno le dice, fíjate, vamos a clasificar. Antes estábamos clasificando por color, pero ahora vamos a clasificar por color y tamaño. Voy introduciendo paulatinamente variables para complejizar los razonamientos lógicos que van haciendo los niños y niñas. ¿Sí? Les pregunto cómo van. Consuelo.
Profe, le pido un favor. Dígame. ¿Me puede volver a explicar cómo qué es el trabajo? Sé que hay clasificar y comparación, ¿verdad? Puedo Sí, trabajar comparación y clasificación. Algo más creo que dijo, no sé si me sí, perdí o... sí, lo repito, no se preocupe. Por favor, gracias. ¿Sí? Uno puede trabajar, bueno, como decía la Consu, comparar, clasificar. Uno puede trabajar series. Por ejemplo, color y número de perforaciones combinadas en una serie. No sé, voy amarillo, rojo, verde, y donde el primero amarillo es sin perforación, el rojo tiene una perforación y el verde tiene dos perforaciones. Por ejemplo, Consu, mezclando el incremento de número de agujeros con la variable de color. Ahí estoy seriando. ¿Sí? Puedo, por ejemplo, no sé, ir comparando y clasificando por más de una variable, viendo cómo puedo, por ejemplo, conformar las otras figuras, etcétera. Hacer conjuntos y lo que vaya ocurriéndose uno, incluso con sus cosas tan básicas como hablar de cómo se llama ese color. Piensen ustedes que estos son niños entre 4 y 6 años. ¿Cómo se llama esa figura? Ir contando, porque vamos trabajando también la noción de cardinalidad para la construcción del concepto de número. Bien, tenemos otro tipo de material que se llama regiones poligonales de color. Este lo venden harto como May, uno también lo puede hacer y tiene más figuras que los bloques lógicos de bienes, es como una variación de los bloques lógicos de bienes, donde hay triángulos, cuadrados, rombo, trapecio y hexágono. Por lo tanto, estas regiones están orientadas a trabajar clasificación por más criterios, hay más variedad, y también a la construcción de formas. Si se fijan ahí en el recuadro amarillo hay un pececito, porque al tener tanta variedad de polígonos, se pueden construir más formas. ¿Ya? Estas figuras tienen medidas que están relacionadas entre sí. Me refiero a que, por ejemplo, el lado de un triángulo, la base de un triángulo mide lo mismo que los lados del hexágono, para que puedan hacerse cuadrar, como se ve en la imagen en el dibujo. ¿Ya? Y así trabajar, también se puede trabajar con estas tarjetas la idea de fracción antes de ver el número. Por ejemplo, eh, conformar con un cuadrado y algunas otras figuras como los trapecios y los rombos, eh, un hexágono. Ya, es decir, ¿cómo puedo conformar un cuadrado con 4 triángulos? O un triángulo más grande con 3 triángulos. Voy viendo correspondencias entre las formas que me permiten dar forma a otras figuras que ya conozco, e ir entendiendo relaciones espaciales y temporales entre los objetos. Se pueden trabajar las nociones de clasificación, seriación, comparación y la construcción de figuras usando formas. Este trabajo a uno le parece súper tonto y simple porque uno es grande y complicado, pero es un trabajo maravilloso con los pequeños y pequeñas y permite un desarrollo del pensamiento geométrico que no tiene nombre y que en pocos colegios se potencia al nivel que se debe potenciar. Otro material interesante son los modelos de tarjetas lógicas con objetos. ¿Ya? Parece que me salté uno. Sí, modelos de tarjetas lógicas con dibujo. Como pueden darse cuenta, en la primera etapa de los primeros materiales que les mostré, estábamos trabajando básicamente con material concreto. ¿Sí o no? ¿Y ahora qué pasa? Empezamos a trabajar con material pictográfico. O sea, nos pasamos de la parte concreta a la parte pictográfica del método Copici. ¿Ya? Las tarjetas lógicas con dibujo se trata de un conjunto de tarjetas que yo puedo inventar y dibujar en Word y recortar, en las cuales yo puedo representar la idea de una variable. ¿Ya? ¿Qué es lo que cambia? Piensen que son niños de 4 a 6 años. ¿Qué cambia de este pulpo a este pulpo? La cantidad de tentáculos, sin duda. Ahora, estas tarjetas que están acá, yo las saqué de un libro muy antiguo, pero uno puede hacer tarjetas mucho más complejas. Me refiero a ir teniendo acá
8 tentáculos, 7 tentáculos, 6 tentáculos y 5 tentáculos, preguntarle qué pasa con los tentáculos del pulpo. Si este pulpo de acá es el primero, por ejemplo, y este es el último, ¿qué pasa con los tentáculos? Resulta que ahí van aumentando. Pero si este es el primero y este es el último, los tentáculos van disminuyendo. La idea de estos dibujos es que nosotros podamos variar en el tamaño, el color, la posición o algún detalle que éstas tengan. Para construir este tipo de material basta con elegir dibujos que a los niños les interesen, porque los materiales no pueden ser un salpicón de cosas. Si yo voy a hacer un material con animales, que sea con animales de la A a la Z, o con paisajes, que sea con paisajes de la A a la Z, ¿sí? Entonces, para construir este tipo de material basta con elegir dibujos adecuados a la edad y etapa del desarrollo de los beneficiarios y empezar a armar. Ir variando, aumentando, disminuyendo alguna característica, que puede ser los botones del monito, etc. Ahí es bien fácil. Yo recomiendo, por ejemplo, en este sentido, hacer dibujos geométricos simples, casas, qué sé yo, para poder hacerlo bien en Word, o directamente dibujarlos con un lápiz fine liner o estos estabilos que son de, eh, ¿cómo se llama esta cosa que hacen las niñitas ahora de escribir? Lettering, lápices para hacer lettering, que son de alta precisión y uno puede hacer el dibujo con una hoja blanca y escanearlo para digitalizar y después imprimir. O buscar apps donde ustedes pueden editar dibujos. Tenemos también modelos de tarjetas lógicas con objetos. Aquí pasamos de una representación pictórica figurativa, porque un pulpo es algo que existe en la realidad, a una representación pictográfica abstracta no figurativa, porque los círculos planos y esos luceros o estrellitas perfectas con la misma cantidad de líneas no existen en la realidad. Entonces, acá tenemos un conjunto de tarjetas que tienen objetos simples pegados y que también pueden hacerse en base a recortes u otros materiales, y lo que varía es la cantidad principalmente o número de cada tipo. ¿Ya? Este material se trabaja para también consolidar la idea de variable, la noción de cardinalidad, más y menos que, etc. Son una variación de los bloques lógicos de Dienes, una variación de una representación pictórica. Tenemos también tarjetas con atributos, ¿ya? Estas tarjetas nos señalan algún atributo o característica de un conjunto lógico, ¿ya? Por ejemplo, la figura que estoy buscando aquí, en esta tarjeta, mira, perdón, no corresponde a ninguno de esos. O puedo decir que busco una figura, no sé, estoy hablando cualquier cosa aquí, estoy usando un ejemplo, que no cumple con ese criterio, ni con ese criterio, ni con ese criterio. Y digo, ¿qué figura será? Ah, un rombo con dos orificios. ¿Sí? O le puedo pasar una figura. Suponte tú que yo le pase esa figura. Y le digo, esa figura, por ejemplo, se la paso con el triángulo con dos perforaciones, supongamos. Y le digo, marca los atributos de esta figura que te pasé en la mano. Entonces me dice, ah, ya, marca solo los que no son. Entonces me dice, esta figura, profesora, no es el trapecio. Y tampoco es este polígono irregular. Y tampoco tiene una perforación. Pero estas sí las tiene. Es un triángulo con dos perforaciones. ¿Se entiende? Este material es fundamental para el trabajo con propiedades relativas y absolutas. Y también nos permite desarrollar la comprensión y potenciación de las habilidades prematemáticas de clasificación y conservación. Y lo mismo con el trabajo de las tarjetas, o sea, también se pueden hacer tarjetas de atributo para trabajar con el material de bloques lógicos de Dienes. Es decir, tengo un círculo que es azul. Ahí voy tachando. Voy tachando los atributos que están o los que no están, depende de cómo yo lo plantee. Puedo pasarle la figura y que marque los atributos que están, o bien describir los atributos en la tarjeta y pedirle que ellos busquen la figura.
Aquí tenemos otra variante que también es bien interesante, y todos estos trabajos, como bien decía la Connie Toledo, apuntan a la representación. Cómo construyo en la mente la representación de ese objeto y sus características. Aquí, por ejemplo, son tarjetas diseñadas para que los niños y niñas puedan leer o descifrar los mensajes lógicos. Por ejemplo, le pongo esta tarjeta a un niño y le digo, busca esa figura. ¿Qué tiene que buscar? Un triángulo azul, ¿sí? O le puedo pedir que dibuje un círculo, esto va naturalmente de color rojo, en el cuerpo de una niña, por ejemplo. Aquí también se usa, bueno, no, pero más adelante les voy a mostrar eso porque si no se van a confundir. Los y las aprendices realizan la correspondencia entre los atributos del bloque elegido y las tarjetas de atributos. ¿Ya? Uno va, busca esta pieza con estas características o representa, dibuja esta pieza con estas características. Hay también, para de diagramas y gráficos, que era la cuarta dimensión de la intervención inicial, diagramas de Venn, que nos sirven para representar conjuntos. ¿Ya? Por ejemplo, que en este conjunto van a haber solamente triángulos. ¿Sí? En este conjunto van a haber triángulos y letras R. Por lo tanto, en el interconjunto pueden haber de los dos. Y lo mismo acá. Se cruzan tres tipos de conjuntos y aquí, en este espacio, por ejemplo, voy a pintarlo con un poco de lápiz. Denme un segundo. Y voy a hacerle un zoom para que lo vean. ¿Alguno de ustedes estudió teoría de conjunto en el colegio? No, eso era súper bueno. Sabes que yo encuentro que a uno le desarrollaba muchísimo el pensamiento lógico. Ya, mira. Supongamos que acá, ¿cierto? O aquí no me permite cuando estoy con zoom pintar. Ah, sí, sí me permite. Ya. Supongamos que aquí hay solamente triángulos porque la etiqueta me dice que lo que hay aquí son triángulos. Entonces yo voy a dibujar aquí un triángulo. Qué lindo me quedó. Entonces aquí, por lógica, debería haber un triángulo, ¿cierto? Y aquí debería haber una letra R. Pero en este espacio puede haber, que es un espacio compartido, tanto triángulos como letras R. Aquí, por ejemplo, puede haber triángulos. Aquí, letra R. Y aquí, letra CH. Pero mira, fíjate bien en lo que voy a hacer ahora. Aquí, este espacio que voy a pintar ahora de color rojo. Pintar, dije pintar. Ah, lápiz. Qué difícil esto de pintar. Este espacio que ven de color rojo, ¿lo ven? Le pregunto a usted, ¿puede tener R's? Muy bien. No puede, vale, porque es el espacio entre el triángulo y la CH. Ahora, si yo me voy a este espacio, vale, mira, donde voy a pintar azul, o celeste, no sé qué rayo el color. Ese espacio sí puede tener una R, porque ahí el conjunto R, que es esta circunferencia, participa. Aquí, por ejemplo, en el que voy a pintar verde ahora, atentos. ¿Qué puede haber? No, porque verde es verde la presentación. Voy a pintar negro. En el espacio que voy a pintar negro, ¿qué puede haber? Triángulos CH o R.
Muy bien, Francisca. Triángulo, CH y R. ¿Y en el que voy a pintar ahora de rojo? Triángulo y R. Muy bien. Así funciona la lógica. No es necesario el número para entender. Muy bien, Daniela, aquí del triángulo y R. Sí, y ahí uno va entendiendo, se fijan a lo que me refiero yo cuando hablo de relaciones, las relaciones entre los objetos. Voy a pintar en azul, por ejemplo, este de acá tiene solamente letras que podrían estar presentes aquí. ¿Cuáles son? Muy bien. Ay, no veo que pinto la Vale, pucha, vale. No sé cómo hacerlo. CH y R. Ya. Los diagramas de Carroll nos sirven para cosas distintas al diagrama de Venn. ¿Ya? En el diagrama de Carroll, que es este que estoy tocando acá, lo que podemos hacer es clasificar los elementos que pertenecen al conjunto R y los que no. Los que tienen, por ejemplo, los dibujos que contienen un triángulo y los que no. Y acá combinar las dos variables, fíjate, aquí clasifiqué los que tienen una R y los que no tienen, por ejemplo, palabras, tarjetas que tengan una R y las que no tienen una R. Tarjetas que tengan un triángulo y tarjetas que no. Y acá, tarjetas que tengan un triángulo con una R o un triángulo sin una R o una figura que no sea un triángulo con una R o una figura que no sea un triángulo con una letra que no sea una R. ¿Se entiende? Así funcionan los diagramas para el establecimiento de relaciones. ¿No se ve mi cursor? Es que no estoy en la pantalla. No estaba explicando nada nuevo. Voy a usar el lápiz. Por ejemplo, acá clasifico todos los que tengan una R. Y ahí no lo ves. Voy a ver la configuración de la clase. Ya, déjame ver la configuración de la clase, vale. Lo puedo arreglar. Compartir audio, video. Sí, de nada vale. Dibujar pizarra. Ahí lo ven. Sí. Hoy la Vale no ve, quiero. Actualicen, eso puede ser buena idea. Gracias, Leo. ¿Cómo van? ¿Estamos, no estamos? ¿Estamos en vivo o no estamos en vivo? ¿Qué dicen? Estamos activos, ahora sí, ya, súper. Ya, bueno, en otro momento, si quieren la clase del día miércoles que viene, revisamos bien los diagramas y la teoría de conjunto, porque es algo no simple. O lo otro que podría hacer es grabarles un video con la teoría de conjunto. Ahí vamos a ver, porque es bien difícil cuando no lo han visto antes en la vida. Sí, es complejo, es harto razonamiento lógico y fíjate que a uno se lo hacían en la escuela, eso en primero básico. En primero básico vale. Pertenece, no pertenece, intersección, todo eso. Ya. Y un último material que les quería mostrar y compartir hoy día son las tarjetas lógicas FLOC. Las tarjetas lógicas FLOC son un material interesante y súper poco conocido que también se pueden conformar o confeccionar, perdón, en un documento en Word, en un documento en PPT, incluso con un plumón y un lápiz, y consisten en un conjunto de tarjetas que tienen figuras lógicas. Estas tarjetas tienen una secuencia de trabajo bien simple,
Y lo que va cambiando, como en todos estos materiales que hemos visto hoy, que son de prepárvulo casi, lo que varía son los atributos. Ya, por ejemplo, primero representamos gráficamente un conjunto de figuras a las que se les pone un nombre que usted puede crear y que tiene que ser una pseudo palabra, una no palabra convencional. Como por ejemplo, voy a adelantarme, estas de acá se llaman chop. ¿Las ven? Todas las primeras figuras se llaman chop. Después creo un segundo conjunto que tenga una característica notablemente distinta, que son estas de acá, que se llaman, que no tienen nombre, ¿ya? No son chop. Y entonces, ¿qué característica es la que diferencia a los chop de los no chop? ¿Quién me dijo algo? Líneas curvas no rectas. Muy bien, Mirai, muy bien, Francisca, el trazo. Entonces, los chop tienen líneas curvas y los no chop tienen líneas rectas. ¿Cuál de estos es un chop? La figura 1 es un chop. La figura 2 es un chop. La figura 3 es un chop. La 4, la 5. ¿Cuál de esas figuras son chop? La segunda, la tercera y la cuarta. Justamente la 2, la 3 y la 4. ¿Cómo lo supieron? Porque tienen trazos curvos. A pesar de que ningún chop se repite, yo ya recogí tributo la propiedad absoluta de estas figuras. ¿Sí? Que es su forma. ¿Se acuerdan que la forma es un atributo, una propiedad absoluta? Su naturaleza. Entonces, este material desarrolla igual el pensamiento lógico, se usa poca verbalización, se ejercita la noción de inclusión de clase y la clasificación, pertenece o no pertenece, ¿cierto? Y promueven la capacidad de resolver problemas. Otra cosa interesante que tienen estos materiales es que no poseen un rango etario de trabajo ni un contenido predeterminado, ¿ya? Ya es que había una manito chiquitita golpeando mi puerta. Pensé que necesitaban algo. Y desarrollan los procesos, muy potentemente los procesos de observación analítica y de atención selectiva. Ya. Yo sé que hoy día les he pasado una materia compleja que es bastante complicada y abstracta, pero es parte de la pega. Y así como ustedes van a tener que diseñar material lógico, van a tener que aprender a desarrollar la lógica también, pero lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer de a poco, así que no quiero que se asusten. Como les decía al inicio de la clase, en cálculo todavía no les voy a pedir un plan de intervención porque tienen el trabajo de escritura que ya es suficiente, más el glosario. Y pronto le vamos a sumar también un glosario de escritura. Yo creo que en lectura principalmente voy a hacer una prueba, lo estaba pensando un poco, pero les voy a contar cuando tome decisiones más claras, ¿ya? Revisen el Power, la próxima clase vamos a seguir con estos materiales, yo les voy a ir mostrando ideas de actividad más claras. Hoy día los conocimos, por favor fíchelos en su cuaderno, tomen apuntes. No sé si tienen alguna pregunta o comentario importante al respecto. Yo sé que están inquietos para saber si vamos a construir los materiales y sí los vamos a construir, pero todavía no les voy a dar la pauta porque no los quiero sobrecargar. No quiero que después estén sin entregarme los trabajos, sin dormir y superados con las demás asignaturas al mismo tiempo. Ya cuando les ponga mucho peso en escritura, les voy a bajar el peso en las demás asignaturas y después cuando pongamos mucho peso en cálculo, voy a ir bajando en las otras y así. ¿Les parece una buena idea o quieren que nos lancemos nomás al estrellato haciendo trabajo? Porque para mí es más fácil eso. No, dice la Fran. No, porque es mucho tiempo. La
confección de material toma demasiado tiempo. Sí. Concentren el foco de trabajo en escritura y los que están solamente en cálculo, como la Consu, concentre su foco de trabajo en estudiar y repasar para cuando nos llegue el momento de hacer el plan de intervención. ¿Sí? Ya, mis queridos, preguntas, comentarios al respecto. Eso, en repasar, pasar material limpio, la leo también. Que tampoco la tengo en escritura, la leo, así que... Sí, sí, Consu, lo voy a mandar enseguida. Estoy aquí escuchando si tienen alguna pregunta. Estoy mandando el Power. Voy a tener la grabación entonces. Les agradezco su asistencia y su colaboración. Un abrazo.